Bienvenidos a Salto Transparente, bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, la verdad es que tenemos un programa cargado de contenido. Hemos convocado a dos calificadas figuras para tratar temas interesantes, temas que hay que tratar, que hay que conversar. Uno de ellos es el tema de las declaraciones juradas, el tema de la lucha contra la corrupción. Para eso vamos a estar en contacto en minutos nada más con el doctor Ricardo Moner Sanz, un referente de la lucha contra la corrupción en Argentina. También vamos a hablar de la Corte de Justicia de Salta, de la independencia del Poder Judicial, y para eso hemos convocado a un académico de nuestro medio, a un constitucionalista, al doctor Omar Carranza. Uno de los temas en los que hizo hincapié mucho Salta Transparente a lo largo de ya un año y medio, es el tema de las declaraciones juradas. Desde el primer momento estuvimos interesados en saber si nuestros funcionarios cumplen cabalmente con su obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes. Hemos hecho una serie de pedidos a la Escribanía de Gobierno para tener acceso a esa documentación. El tener acceso a esa documentación nos ha permitido constatar que en nuestra provincia, de una manera crónica, esta obligación de presentar declaraciones juradas se incumplía. El hecho de que haya salido a la luz ha permitido que la Escribanía de Gobierno ponga el acento en este tema y trate de prolijar las cosas. Hoy está en un proceso de regularización el tema, ya hay un mayor índice de cumplimiento en presentación de declaraciones juradas, pero por supuesto es un tema que todavía falta trabajar y corregir en profundidad. Sobre todo, trabajar en proyectos de leyes que mejoren el sistema que tenemos actualmente en Salta, que permite a los funcionarios públicos hacer declaraciones que no siempre reflejan su verdadera situación patrimonial. En nuestro continente, en el país vecino, hace algunos meses ha cobrado relevancia a partir de una nota que hizo un medio español, una nota que se titulaba Pepe Mujica es el presidente más pobre del mundo y no se avergüenza. A partir de ahí, digamos, ha cobrado relevancia el tema del patrimonio de Pepe Mujica, que es verdaderamente un ejemplo de la austeridad republicana, que no siempre encontramos ejemplos de austeridad republicana, lamentablemente, ni en nuestro país ni en nuestra provincia. Queríamos rescatar unas breves palabras de Pepe Mujica acerca de la austeridad, que realmente la vive como un valor republicano. Esta nota que vamos a ver solamente un fragmento, pertenece a TN Internacional. Lo veamos a Pepe Mujica y con estas palabras de Pepe Mujica nos introducimos en el tema de las declaraciones juradas de nuestros funcionarios. ¿Y cómo se hace? Bueno, usted vive austeramente. ¿Cómo se hace para pasar esa austeridad en la vida privada a la función pública, a un gobierno y que eso se refleje? La austeridad no es austeridad, en el caso nuestro. Es lucha por la libertad. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Porque cuando usted compra algo, no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Se es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, que es para cada cual su motivación. Para uno puede ser pescar, para otro jugar al fútbol, para otro estar durmiendo bajo un árbol. Pero hay que tener tiempo libre disponible de uno. Cuando usted tiene que salir a pelear la chaucha para los gastos materiales que tiene que cumplir, ya no es un hombre libre o una mujer libre. Ahí escuchábamos a Pepe Mujica y lo poníamos como un ejemplo de austeridad republicana, un ejemplo que lamentablemente no se replica, por lo menos en nuestra provincia y en nuestro país. Hay que recordar que Pepe Mujica, según hemos visto en algunos medios periodísticos, ha donado gran parte de su sueldo como presidente a distintos organismos, a distintas ONG, casi el 90% de su sueldo lo ha donado.
vive en una chacra que está en las afueras de Montevideo, es una chacra bastante modesta, que le pertenece a su mujer, y en su declaración jurada ha declarado como bien un escarabajo del año 70-75, es decir, que vive con una verdadera austeridad. Verdaderamente debería ser un ejemplo a seguir, porque hoy en nuestros días este valor, este principio de la austeridad, que es un valor republicano, no lo encontramos a diario. En las indagaciones que hemos hecho de las declaraciones juradas a las que hemos tenido acceso, hemos encontrado un caso que nos ha llamado muchísimo la atención. Nos preguntamos si realmente estamos frente a un caso de austeridad en Salta. Estoy hablando de las declaraciones juradas que ha presentado el diputado provincial Pedro Sandes en la escribanía de gobierno. Pedro Sandes, hay que recordar, desde el año 83 a la fecha ha ocupado distintos cargos legislativos, ha sido diputado, ha sido senador, es decir que vive en la política de una manera activa como legislador hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no ha sido muy prolijo a la hora de presentar sus declaraciones juradas. Cuando nosotros solicitamos al escribano de gobierno acceso a sus declaraciones, hemos encontrado una del año 2006. Y nos hemos encontrado con esta sorpresa que la ponemos a consideración de usted. Vemos si la producción nos puede poner, digamos, ahí tenemos escaneadas las declaraciones juradas que presentó Pedro Sandes, donde declara, digamos, teniendo en cuenta los formularios que presenta la escribanía de gobierno, cuáles son sus bienes. Los formularios del escribano de gobierno hacen hincapié en distintos ítems. Por ejemplo, bienes inmuebles, bienes muebles, semovientes, si tiene acciones en sociedades anónimas, si es titular de cesiones, de derechos, si tiene bienes automotores, si tiene joyas, si tiene bienes muebles. En definitiva, lo que tiene que hacer el funcionario cuando asume su cargo es, dentro de los 30 días de asumir el cargo, presentarle al escribano de gobierno y decirle: estos son mis bienes. ¿Y cuál es la finalidad que tiene que el funcionario presente declaraciones juradas cuando asume el cargo y cuando cesa en el cargo? En primer lugar, porque es un mecanismo, el de las declaraciones juradas, que permite prevenir la corrupción, incentiva la transparencia, que es la que debe guiar, el valor que debe guiar a todo funcionario público. Además, fortalece de una manera directa, de una manera necesaria, la confianza que debe existir entre nosotros, los ciudadanos, y el funcionario público que se ocupa de las cuestiones para las cuales nosotros lo hemos votado. Sirve para evitar conflictos de intereses, porque supongamos si en la declaración jurada encontramos reflejado que es socio o de una sociedad cuyos intereses chocan con los intereses públicos que él debe administrar, digamos, ahí se suscitará una cuestión de incompatibilidad. Pero para evitar esa situación de conflicto de intereses es que nosotros necesitamos saber en qué sociedades comerciales participa, y también las declaraciones juradas nos permiten a nosotros evaluar, observar su evolución económica, ver si ha habido enriquecimiento y si ese enriquecimiento ha sido lícito o ha sido ilícito. Veamos qué dijo Pedro Sandes en sus declaraciones juradas que presentó ante la escribanía de gobierno. Acá tenemos uno de los documentos escaneados, vamos a hacer zoom. Esta declaración jurada la presentó Pedro Sandes, diputado provincial. En ella encontramos que hay muchos renglones vacíos. Como pueden ver en el documento, ha declarado que no tiene dinero en efectivo, que no tiene joyas, alhajas, que no tiene acciones, que no tiene créditos y derechos, que no tiene bienes inmuebles, que no tiene bienes muebles, que no tiene semovientes. En definitiva, encontramos una declaración vacía de contenido, declara que tiene un patrimonio cero. Nos preguntamos si estamos frente a un ejemplo de austeridad republicana o si efectivamente esta declaración jurada refleja su verdadera situación patrimonial, su actual situación patrimonial.
Cuando se hizo pública esta declaración jurada, que lo hicimos a través de saltatransparente.com, el diputado Sandes presentó en mayo del 2011 una nota aclaratoria a la Escribanía de Gobierno en donde ratificaba que su patrimonio era de 0 pesos. También nos ha interesado ver las distintas declaraciones juradas que ha presentado nuestro gobernador, el doctor Juan Manuel Urtubey. Como gobernador lo ha hecho en 2 oportunidades, una en diciembre del año 2007 y la otra en diciembre del año 2011. Hemos preparado un pequeño informe, un video, que ya ponemos a consideración de ustedes. La declaración jurada que presentó en el 2007 el gobernador Urtubey lo hizo ante la Escribanía de Gobierno. En ese entonces estaba a cargo de la escribana Laura Inés Guayar. Declaró como dinero en efectivo, en aquel entonces, una suma de $20.000 y la suma de 100.000 pesos, eso como dinero en efectivo. También en la declaración jurada está el ítem de depósitos en cuentas corrientes. No tenía depositado nada. Automotores, una camioneta Nissan Frontier del año 2007, modelo 2007, un auto Gold Country del año 2005. Estas son fotos ilustrativas, no son los autos que ha declarado, sino simplemente ilustrativas. Una camioneta Chevrolet modelo 2007, otro automotor modelo 2000, una camioneta Mitsubishi. Pasamos a otra de las hojas de la declaración jurada, en este caso bienes inmuebles urbanos. Declara una casa ubicada en el barrio El Tipal, que adquirió el gobernador en su momento a 200.000 pesos. Una foto del acceso del Tipal. Esta era entonces la declaración jurada que presentó el gobernador en el año 2007, haciendo un ranking entre las distintas declaraciones juradas, entre gobernador, vicegobernador y ministros. El gobernador Urtubey se ubicaba casi con 1 millón de pesos en el 6º lugar. Esta es la declaración jurada que presentó en diciembre del año 2011, al asumir su segundo mandato. Dinero en efectivo, uno de los primeros rubros, 220.000 pesos, depósitos en banco, en cajas de ahorro y cuentas corrientes, 24.000 pesos y 548.000 pesos. Acciones y aportes irrevocables en acciones, declara que tiene acciones en sociedades anónimas por un valor de 27.000 pesos. Pero acá vamos a hacer una pequeña observación. No declara el gobernador el nombre de la sociedad comercial, simplemente declara que tiene acciones en sociedades anónimas. Declara un BORA del año 2007, ya no están los autos que habíamos mencionado en la declaración anterior, seguramente los habrá vendido, porque no están declarados en esta nueva declaración. Una motocicleta BMW modelo 2010, con un valor de adquisición de 79.550 pesos. Con respecto a bienes inmuebles urbanos, encontramos también diferencias con las declaraciones anteriores. Recuerden que en el 2007 tenía un bien inmueble, en este caso ya son 2 los bienes inmuebles urbanos, y un bien inmueble rural en Metán. Otra novedad de la declaración jurada es que registra deudas. Hay una deuda con una persona física, no sabemos quién es esa persona física, 200.000 pesos es lo que declara como deuda en esta declaración jurada. Aquí tenemos la declaración jurada de su cónyuge. Entre los automotores que declara, un Fiat 600, esta es una foto ilustrativa. Declara un Jeep modelo Grand Cherokee del año 2008 por un valor de 191.500 pesos. Esta es una foto ilustrativa. Y un Ford Fiesta modelo 2011 por un valor de 88.000 pesos.
También es otra foto ilustrativa. Declara semovientes, caballos criollos y peruanos. No está declarada la cantidad, pero sí el valor total de los caballos, que los declara en 65.000 pesos. Y por último integra la declaración jurada una parte indivisa de una finca en Metán por 55.000 pesos. Esta es la declaración jurada entonces de Urtubey y de su cónyuge. Encontramos algunas diferencias. En primer lugar, en esta declaración por primera vez el gobernador declara cuáles son los bienes de su cónyuge. Recordemos que nuestra ley establece que los funcionarios tienen la obligación de presentar declaraciones juradas tanto de sus bienes propios como de sus cónyuges o de los hijos que tienen a cargo. Urtubey, en el historial de sus declaraciones juradas, porque fue diputado provincial, porque fue funcionario del gobierno anterior, jamás había presentado las declaraciones juradas de su cónyuge, lo hizo por primera vez en esta declaración en diciembre del 2011. ¿Por qué nos interesa el tema de las declaraciones juradas? No por una cuestión, digamos, de frivolidad, de saber quién tiene más o quién tiene menos entre los funcionarios, sino porque la declaración jurada, así lo ha establecido la Convención Interamericana contra la Corrupción, es un mecanismo preventivo contra la corrupción. Como decía hace un rato, incentiva la transparencia, permite reforzar la confianza entre los ciudadanos y los gobernantes, permite ejercer un control más efectivo del patrimonio, ver cómo evoluciona, si hay enriquecimientos, saber si esos enriquecimientos han sido obtenidos de manera lícita o no, y sirve para evitar posibles conflictos de intereses. Por ejemplo, si sabemos que un funcionario forma parte de una sociedad comercial, saber el objeto de esa sociedad comercial nos va a permitir detectar si en el ejercicio de su función puede haber incompatibilidades o no. Hemos convocado, para hablar de estos temas y de otros más, a un referente de la lucha contra la corrupción en Argentina, como es el doctor Ricardo Moner Sanz, que lo tenemos ya al aire, ¿verdad? Doctor Ricardo Moner Sanz, ¿cómo le va? Gonzalo Guzmán desde Salta tiene el gusto de saludarlo. Tengo yo también el gusto de saludarlo a usted. ¿Cómo se encuentra? Bueno, recién, no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar, hacíamos una breve presentación, hemos escogido analizar las declaraciones juradas del gobernador Urtubey, ¿Sí? Y la pregunta que nos hacemos, los salteños, es si realmente refleja la verdadera situación patrimonial las declaraciones juradas de nuestros funcionarios. Pero le quisiéramos hacer una pregunta, digamos, usted que, digamos, que hace décadas estudia la corrupción, lucha contra la corrupción y ha denunciado en varias oportunidades a distintos funcionarios, como por ejemplo Menem, Néstor Kirchner, la presidenta con mandato hoy vigente. El sistema de declaraciones juradas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿es efectivo como mecanismo preventivo contra la corrupción? Es la pregunta del millón, quizás recordando previamente lo siguiente. Sí. Habida cuenta de que la Argentina declama ser república, cosa pública, habida cuenta de que Salta en su constitución provincial recoge aquella idea de que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas, y por sí de acuerdo con las formas de participación que la presente Constitución establece. Estoy leyendo el artículo 2 de la Constitución de la provincia de Salta. Obsérvese que desde un punto de vista absolutamente democrático, el sistema de las declaraciones juradas, en el fondo, no debería existir. Si la transparencia fuera la norma del quehacer de nuestros gobernantes, lo que está ocurriendo es que, como no lo es, estamos encontrando fórmulas oblicuas para estrechar caminos, y no creo que hayan sido lo suficientemente eficaces. Por cierto, nosotros en el orden nacional tenemos un decreto del 2003, los salteños tienen un decreto del 2002, según estoy viendo, Así es, sí. Y tienen en punto al derecho a la información. Y si no me equivoco,
respecto de las obligaciones de las declaraciones juradas, tienen la ley 6.547, donde al pasar en su interesante exposición, yo escuché que alguien, creo que si alguien es el gobernador, podía tener, declaraba tener patrimonio en una sociedad. ¿Es claro. así? Pero no declara el nombre de esa sociedad. Tal cual. No declara el nombre de El esa no sociedad. declarar el nombre de la sociedad y el no cumplir con un artículo que por allí he visto, el 4, las modificaciones patrimoniales de los funcionarios, y digo sus familiares, que formen parte de sociedades comerciales y ejercen el comercio, pueden acreditarse con el balance general, inventario, y o cuadro de ganancias y pérdidas. Cuidado que la norma es, sí, por un rato, un poco precisa y por el otro lado, un poco laxa, porque todos los que andamos en el mundo del derecho, yo soy también abogado, sí, sabemos que no siempre los contadores públicos se esfuerzan para volcar la absoluta verdad, porque tienen, digamos, como patrón a aquel que le dice, oiga, baje todo lo que pueda aquello que yo tengo. Moraleja, también hay que decir, por lo pronto como experiencia nacional, que he visto que diputados y senadores nacionales que han solicitado al Poder Ejecutivo Nacional informes sobre determinados temas y que el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo gala de buena educación, no les ha contestado, ha tenido que recurrir a los tribunales argentinos para, por vía del recurso de amparo, que dura entre pitos y flautas 1 año y medio, 2 años, hacerse los diputados nacionales. No estoy aquí haciendo una defensa corporativa, ni mucho menos. Tengo mi juicio formado respecto de ciertos oficialismos y ciertos opositores. Pero lo que no puede ocurrir es que si volvemos a recuperar la idea de república, cosa pública, sí, la cosa no sea tan espontáneamente pública y entonces tengan que transitarse estas normas que además son rengas. Que además son rengas porque, por ejemplo, en la norma local de ustedes sobre el derecho a la información, no está nada previsto en punto a qué ocurre si no se concede la información solicitada. Efectivamente, doctor, la norma que tenemos sobre acceso a la información pública es deficiente, además que le da un plazo demasiado 30 amplio, días, ¿no? 30 días hábiles a la provincia para contestar los pedidos. Yo he tenido, me he visto en la obligación de presentar acciones de amparo ante la falta de información, y la Fiscalía de Estado, cuando responde los amparos, cuestiona que sea el amparo la vía que tiene el ciudadano ante la negativa o el silencio de la administración. Es una verdadera lucha la que tenemos No acá le en puedo Salta. creer, perdóneme, Sí. perdón. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa. No Sí. le puedo creer que la Fiscalía de Estado de la provincia diga que, frustrada la vía del derecho a la información, no es correcta la vía judicial del amparo. Y de hecho lo hace, he abierto 3 expedientes por el tema de acceso a la información pública y esa es la postura que asume oficial, que asume la Fiscalía de Estado. El aplauso a la clandestinidad, ¿no? Y sí, la verdad que por un lado tenemos a nuestros funcionarios que declaman volcarse a la transparencia y por el otro, digamos, cuando uno exige transparencia se encuentra con estos obstáculos que hay que sortear, ¿verdad? Por tanto, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Exactamente. A pesar de que ya hay muchos precedentes a nivel nacional sobre el tema de acceso a la información pública, bueno, usted ha sido impulsor de acciones en ese sentido también, por distintas cuestiones que ha investigado y que ha denunciado, ¿verdad? Sí, esto lo hemos hecho con toda la fuerza posible. Ojo,
Esto es una lucha donde hay que venir saltando vallas. Y cuando usted se encuentra con que de pronto usted es el denunciante de un vicepresidente en funciones, Sí. y entonces, a pesar de ser el denunciante y exponer todas las razones para avanzar en ello, usted se encuentra con que le aplican una norma de jerarquía inferior, como es la del Código Procesal Penal, que deroga en la práctica los derechos en la lucha contra la corrupción. Usted citó bien la Convención Interamericana contra la Corrupción, pero también tenemos adherido a ella la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, un minúsculo artículo de un código procesal local es capaz de infringir la Constitución Nacional, habida cuenta de que estas normas internacionales las tenemos incorporadas a la Constitución Nacional. ¿Por qué los jueces, y aquí retorno a la capital federal, por qué los jueces son reticentes en mostrar el andar de, qué sé yo, de hace 3 años que quiero saber por qué Jaime está o no en enriquecimiento ilícito? Exactamente. Esto lo hicimos hace 3 años en Soledad, ¿no? Sí, y no puedo saber no solamente qué ha sucedido, sino por qué no viene un procesamiento de un hombre al cual se le ha encontrado tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, lamentablemente esa situación que se da en Capital Federal se replica, por lo menos en nuestra provincia. Hay denuncias abiertas donde, por medicamentos adulterados, un fraude al Estado de cerca de 2 millones de pesos, y todavía no hay un procesamiento, no hay declaración indagatoria, y ya la causa penal va a cumplir ya 2 años. Entonces, hay una excesiva morosidad y una falta de compromiso de los poderes del Estado en luchar contra la corrupción. ¿Medicamentos adulterados, dijo usted? No, perdón, medicamentos que habían sido, que no se usaron y se vencieron. Por lo tanto, claro. No adulterados, sino bueno, que se vencieron y debieron ser descartados, digamos. Sí. En todo caso, inservibles, que se seguían en el mercado, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí. Es primo hermano del adulterado, ¿no? Porque puede tener un efecto definitivamente fatal. Le voy a hacer una pregunta ingenua, doctor. ¿Por qué cree que las denuncias contra la corrupción no prosperan en nuestro país? Tenemos malas leyes, tenemos malos jueces, las instituciones no funcionan. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? No, primero y principal, su pregunta no es ingenua, es terrible. Porque yo creo que, a mi modo de ver, confluyen distintas circunstancias. Es decir, si el Poder Judicial de mi país, yo no puedo hablar de cada uno de los poderes judiciales de la provincia, pero un par de ejemplos que usted me ha dado me han sido significativos. El Poder Judicial de mi país, que nace débil ya en la concepción de Alberdi, sin embargo se ha encargado de ahondar su propia debilidad. No tiene presupuesto propio, tiene temor hacia el Poder Ejecutivo, y entonces, con o sin retribuciones, creo que se entiende lo que quiere decir retribuciones, ¿no? Sí, clarísimo. Con o sin retribuciones, el miedo es superior, o la ocultación es superior del derecho a la verdad. Y si bien es cierto que ni usted ni yo votamos a los jueces, sí su nacimiento es indirectamente democrático y por lo tanto es un modo de frustración de la soberanía del pueblo. Ahora, si usted me plantea retornar a la democracia en 1983, luego de que uno estuvo comprometido en la lucha contra el horror, 1983 para acá, lo que ha ocurrido es una cosa, para decirlo muy abreviadamente por la tiranía que supone el tiempo de televisión, supone un gravísimo acostumbramiento a que el delito de cuello blanco es un delito posible. Si el delito de cuello blanco es un delito posible, si los de arriba, ocultándose porque una mano lava la otra, dan esas señales,
¿Por qué hacia abajo no tenemos una respuesta muy clara en punto a los delitos de sangre más droga, habida cuenta de que la Argentina se ha convertido, desde el punto de vista industrial, en uno de los mayores productores de droga, ha dejado de exportar prácticamente, y entonces uno se encuentra con que la respuesta a lo que usted llamó la ingenua pregunta es mucho más difícil, porque se ha producido un encallecimiento en la reacción. Yo me acuerdo cuando pudimos meter preso a Carlitos Saúl, es decir, en el 2000, luego de haber iniciado en 1995 la causa por venta ilegal de armas, aquella que se sentenció el año pasado diciéndose que hubo contrabando, pero que no se han descubierto a los contrabandistas. Una de las cosas más bellas en la historia del derecho argentino. Si uno compara aquel momento con este nuestro tiempo, hay una especie de, como el fin justifica los medios, y como la gente tiene hambre, y como la gente siente la inseguridad como cosa tocante, es mucho más difícil la lucha contra la corrupción. Y esto lo digo mirando no solamente a oficialismos, sino también a sectores de la oposición. Así es. Doctor, ya para despedirnos, voy a hacer una pregunta personal. Usted, digamos, lo decía al principio, es un referente de la lucha contra la corrupción, hace décadas que viene luchando contra la corrupción en búsqueda, digamos, de la transparencia, de funcionarios probos y demás. ¿Ha sido gratificante esa tarea que usted ha asumido de controlador, de fiscal? ¿Ha sentido desánimo en alguna oportunidad? ¿Ha considerado que su tarea es inútil, que es útil realizarla a pesar de que el sistema judicial, político y demás pone ruedas en las investigaciones, pone palos en las ruedas de las investigaciones? La próxima entrevista que usted me haga, yo le voy a decir que no quiero contestarle ninguna. Entre las ingenuas y las personales, viene siendo distinta. Mire, yo nací con un tic nervioso contra la corrupción. Yo no entiendo la gente que hace dinero sin la virtud del trabajo. Y esto abarca no solo a los sectores del poder político. Cuidado. Yo creo que el trabajo es aquello que nos iguala, nos dignifica, más allá de las mejores calidades de uno y de las inferiores calidades del otro. Punto. En esa lucha, por supuesto, teléfonos pinchados, sistemas por izquierda que ingresan a mi sistema de informático y demás. Todo eso sí, lo tengo asumido. Si usted me preguntara si hubo algún momento de desaliento, mire, yo podría decirle dos ejemplos que a uno lo han fortalecido. Uno es el andar de la gente por la calle, que no lo conoce a uno, porque el que a uno lo conoce y le da la mano, puede uno pensar que es en función de la amistad. Pero el hombre y la mujer desconocidos que le dan la mano, es una gratificación. La otra gratificación fue el fallo del año pasado, en ese de contrabando sin contrabandista, cuando inicié el 15 de marzo del 1995, la lucha por la venta ilegal de armas. El único hombre que estuvo del lado, digamos, opuesto a los enjuiciados, a sus abogados y a sus familiares, fui yo. Lo pensé un momento porque pensé que me podía ocurrir algún traspié de alguien que luego de declararse absuelto viniera a una actitud hostil. Nunca vi cómo la prensa escrita, oral, televisiva, tenía más interés en conversar conmigo que conversar con los supuestos inocentes. Así es. Segundo ejemplo. Por algo será. Y por algo será. Así es, doctor. La verdad que ha sido un gusto para nosotros y espero que este sea el primer contacto con este programa con usted. Porque la verdad que son muchos los temas para charlar. A sus órdenes estoy. Bueno, gracias, doctor Ricardo Moner Sanz. Que siga usted muy bien. Muchas gracias.
Bueno, escuchábamos entonces al doctor Ricardo Moner Sanz. Otro de los temas centrales del programa es la Corte de Justicia de Salta, el Poder Judicial y la independencia judicial. Para eso hemos convocado al constitucionalista, al doctor Omar Carranza. Luego de unos segundos, de un pequeño corte, volvemos y conversamos con el doctor. Muchas gracias. Me dijeron que esta noche ibas a venir y mis nervios no pararon de temblar. Yo no sé si estoy listo para verte. Yo soy muerto desde el día en que no estás. No puedo entender esta pasión que me provoca el corazón. Estamos acá en Salta Transparente, como decíamos, con el doctor Omar Carranza, catedrático de nuestro medio, de la Facultad de la Católica de Salta, constitucionalista. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y vamos a conversar de un tema muy serio. Gracias, muy amable. Bueno, lo hemos convocado por el tema de la Corte de Justicia de Salta, el Poder Judicial y la independencia judicial. ¿Están dadas en Salta las garantías jurídicas para que la Corte de Justicia actúe con independencia, teniendo en cuenta cómo está regulada la organización institucional de la Corte en la Constitución de la provincia? ¿Cuál es su opinión? La norma que regula la integración de la Corte de Justicia de la provincia es una norma que ha sido cuestionada, ha sido por allí duramente atacada, porque se sostiene que lesiona lo que sería la independencia del Poder Judicial. Y hablando con más precisión de la Corte de Justicia, ¿no? Del órgano máximo que conduce, la cabeza del poder. Sí. E incluso hay un planteamiento de inconstitucionalidad en contra del artículo 156 de la Constitución por la Federación Argentina de la Magistratura, en el sentido de que él mismo viola la independencia judicial y en contradicción con lo que establece la Constitución Nacional, el artículo 110, 1, 5, 18, 31 y demás. Sí. Lo cual es un planteo que habla a las claras de que no se cree que esta estructura normativa le otorgue la suficiente independencia a una Corte de Justicia. La preocupación de la independencia de los poderes judiciales es constante, permanente, en todo el orden nacional, y esta norma de la Constitución de la Provincia de Salta es un poco
llamativa respecto si la cotejamos comparativamente con el resto, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, si bien las constituciones de las otras provincias han evolucionado con los años, Salta se ha quedado en la retaguardia, digamos. Salta es el único caso en donde los miembros duran 6 años. Presenta una particularidad, que ahora se plantea la inconstitucionalidad, pero debemos rastrear un poco en la historia y vemos que la Constitución de 2006 ya tenía esto de los 6 años. Podían ser reelegidos. Sí. La de 1929 también tenía la de los 6 años, incluso para todos los magistrados, no solo de la Corte. Llamativamente, la Constitución de 1949, cuando se reforma en la enmienda de aquel año la Nacional, sí, en la provincia se les da estabilidad permanente. Estuvo con estabilidad. Duró poquísimo, claro, muy poco duró lo que tiempo, duró la Constitución ¿cierto? Nacional del Claro, 49. Exactamente. Pero después, en 1986, cuando se produce la reforma, una reforma muy importante de la Constitución de la provincia, en el artículo 152 se establece esta norma de los 6 años como término de designación, la posibilidad de ser reelegido y de obtener un nuevo acuerdo, la inamovilidad. O sea, luego de ser reelegido, digamos. Luego de ser reelegido, la inamovilidad. La proyección definitiva. Que fue modificado. Y en 1998 se modifica, no es que se cambie el tiempo de designación, sigue siendo 6 años, puede ser reelegido, pero aquí ya se saca del texto constitucional la frase de que digamos que ya quedaba definitivamente, había ganado la definitividad de la designación el magistrado con ese segundo acuerdo. Con lo cual ahora hace que cada 6 años tenga que renovar su acuerdo para poder seguir en la función. Esto, para la mayoría de la doctrina, atenta severamente con la independencia. Tampoco vamos a decir, me parece, para ser justos, de que la designación sine die signifique que automáticamente independencia. Sí. Es decir, no me parece que pase por allí la cuestión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, como usted bien decía recién, otras provincias se han preocupado por esto. Y vamos a encontrar variantes que han tratado de, no digo de despolitizar, sino de despartidizar. Claro. O de sacarlo de determinado sector al manejo de la designación de jueces. Como por ejemplo la provincia del Chaco, la de Tierra del Fuego, donde los jueces de la Corte, los superiores tribunales, se designan por el Poder Ejecutivo, pero a propuesta de un Consejo de la Magistratura. Claro, que no es el caso de Salta. No es el caso de Salta. Sí. Otros, para tratar de seguir en esa búsqueda de obtener una transparencia y una independencia y algo que lo torne absolutamente creíble al sistema, el caso de San Juan, por ejemplo, sí, que no lo designa el Poder Ejecutivo, sino la Cámara de Diputados a propuesta del Consejo de la Magistratura. Y un caso muy llamativo, el de la provincia de Río Negro, donde la superior tribunal es por una especie de consejo que integra el gobernador, 3 abogados por cada una de las circunscripciones, sí, y 3 legisladores. O sea, se democratiza la designación de alguna manera. Y se le da mayor participación a los otros poderes, lo cual para algunos esto es atentatorio contra la independencia del Poder Judicial, pero yo creo de que este cuestionamiento que hace la provincia, la Federación Argentina de la Magistratura, en contra de esta norma, es un poco siguiendo alguna tendencia a creer que la independencia pasa por la designación ad vitam. Yo creo que le da mucha fortaleza. Pero dar inamovilidad, digamos, es crear un marco de seguridad al juez, digamos, de que no va a estar a los avatares al juez, o presiones sí, porque políticas. lo va a apartar de los avatares que cuando esté llegando a los 6 años, claro, tenga que empezar en esa intranquilidad y incertidumbre si le renovarán el acuerdo, claro, si no se lo renovarán, lo cual le genera una situación anímica que lo pone en una tensión, una crisis consigo mismo y con la sociedad a la cual está sirviendo, que no es buena. Por eso creo que hay que tratar, no de copiar ni de tomar recetas de otros lugares, pero a mí siempre me ha subyugado alguna tendencia que hay a tratar de que, ¿cómo le podría decir?, de que este tema de la justicia tenga, o de la independencia y de la inamovilidad y estabilidad, pase por otros parámetros. Por ejemplo, me parece muy bueno el mexicano. El mexicano tiene un sistema por el cual un juez de la Corte dura 15 años. Sí. Usted me dirá, es muchísimo. Es mejor evaluarlo cada 5 años, 6 años, a ver si sirve o si no sirve. Lo que tiene bueno es que, primero que le reclama una edad bastante importante, 35 años. Sí. Lo designa por 15.
Durante 15 años por lo menos 3 gestiones presidenciales pasan, por ejemplo. Pasa, primero que tiene eso. Sí. Primero que está designado y solamente y puede ser sacado en la medida que no su responsabilidad se ve afectada por mala conducta, mal desempeño, palmario desconocimiento del derecho y todas estas cosas. Pero porque tiene 15 años y al terminar automáticamente se retira, no puede volver, es más, no puede volver a cumplir ningún otro cargo. Y a partir de ese momento se jubila o le dan una pensión, un retiro y cumplió su función. Pero el hecho de... Sí. Le da, me parece, una tranquilidad. Él sabe que tiene 15 años y que cuando se va no queda, digamos, desprotegido, no queda a merced de lo que la situación coyuntural le pueda plantear, sino que se retira tranquilamente y por lo tanto no tiene eso estar en permanente tensión, ascua, de que se van a reelegir, Pareciera que es un sistema, claro, va mucho de la mano con que los mexicanos son absolutamente anti-reeleccionistas, ¿no? Claro, que no es el hay caso que en cada lugar, de cada coyuntura, exactamente. Sí. En Salta, bueno, en los últimos tiempos salieron algunas voces del Poder Ejecutivo, como en el caso de la ministra de Justicia, la doctora María Inés Díez, diciendo, digamos, que bueno, su intención era mejorar nuestro sistema judicial y una de las reformas que consideraba necesarias era garantizar la inamovilidad de los jueces de corte. Digamos. Cuando habla una ministra de Justicia, digamos, en cierta manera es la voz de la provincia en esta materia. Pero encontramos una postura totalmente diferente en ese expediente que usted mencionó, que está tramitando en la Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí, digamos, la provincia de Salta ha tomado una postura totalmente diferente. Ha planteado excepción de incompetencia, la Corte dijo, yo soy competente para tratar este tema. En definitiva, digamos, no ha mostrado una real voluntad política, ninguno de los gobiernos, desde la reforma en adelante, en dar la discusión y decir si nosotros vamos a pasar a un sistema que garantice inamovilidad a los jueces de corte. ¿Qué sucede si la sentencia falla, la Corte falla y falla a favor de la postura que ha asumido la Federación Argentina de la Magistratura? De plantear la inconstitucionalidad del 156. Claro, que la Corte diga nuestro sistema es inconstitucional. ¿Qué deberá hacer el Poder Ejecutivo? ¿Convocar a convención constituyente para reformar el artículo? Y si se declara la inconstitucionalidad de la norma, vamos a tener que queda automáticamente sin aplicabilidad, porque contraría la Constitución Nacional, en el supuesto que la Corte diga tome esta decisión. Me parece una decisión absolutamente delicada por parte de la Corte de Justicia de la Nación, porque tiene dicho en muchos casos que la organización de la justicia provincial es una atribución, una competencia propia del poder de los poderes locales. Claro, pero el principio de inamovilidad no hace, digamos, a un sistema republicano que debiera garantizar todas las provincias, y si una provincia no lo garantiza... El principio de la inamovilidad, en el sentido de la estabilidad del magistrado, yo creo que, ¿qué le puedo decir? De acuerdo a lo que uno puede advertir, vuelvo a lo que dije hace un rato, a mí me parece que la inamovilidad no hace a la independencia, en el sentido de que no pasa por allí, me parece que es algo que tiene otras aristas, no es solamente lo que diga la norma, porque me parece que además de lo que diga la norma, está el modo de comportarse, la actitud de la actuación del magistrado. Yo creo que muchas veces se dice que no cualquier juez es permeable, porque es cierto, a connotación o digamos, posibilidad de incidencia extrajudicial, y por lo tanto fue de los otros órdenes de poder, sino que muchas veces es una cuestión que depende del carácter, del talante, de la actitud que tiene cada juez en su función, más allá de lo que diga la norma. La norma puede decir que es independiente el Poder Judicial, lo dice nuestra Constitución. Así es. Dice el Poder Judicial es independiente. Y uno diría, si creyéramos en la fuerza estructuradora de la ley, por el solo hecho de que lo dice la norma, el Poder Judicial ya es independiente. Y sabemos que eso no es así. Eso no me garantiza. Eso es como una apreciación de deber ser. Es como aquello que alguna vez me enseñaban, de que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el derecho como deber ser. Sí. Pero no trabajamos con el derecho problema. Claro. Y este es uno de los casos. El deber ser es independiente, el derecho problema es que a veces no lo es. Entonces acá surge la necesidad de investigar, bucear, a ver dónde está la problemática de los poderes judiciales de este país, que por otra parte
uno sabe perfectamente que cuando dice no es independiente, no es posible, sería realmente muy, ¿cómo le podría decir? Muy responsable, así que el Poder Judicial no es independiente así al barrer, hablando mal y pronto, porque sabemos perfectamente que hay, pero la mayoría de jueces de una conducta intachable, de que son absolutamente independientes, probos, de calidades absolutamente demostradas, y porque por allí surja algo que empaña un poco esta visión, no puede decir que la justicia no es independiente. El tema, ¿sabe qué es lo más preocupante? Es la apreciación que tiene la sociedad. Claro, y la apreciación que tiene la sociedad es negativa, digamos. Y es negativa, y tiene que ver mucho que ver, los casos quedan impunes, no se resuelven, los grandes casos de la corrupción. Por allí pasa, y lamentablemente esto ya no se lo puede contrarrestar con una norma. Claro. No, porque la norma de la Constitución, ¿qué voy a poder decirle? Que el Poder Judicial es independiente, y más independiente, le pongo 10 veces independiente, y la sociedad a esa norma no le va a dar la trascendencia que supuestamente uno le quisiera dar. ¿Por qué? Porque la apreciación es negativa. Las encuestas, no soy muy amigo de las encuestas, porque por allí van a ser como están armadas y demás, pero son lapidarias. Son lapidarias. No solo con el Poder Judicial, con las instituciones. Claro, con las instituciones, sí. Podemos hacer un análisis de cada una de las instituciones de Salta, por ejemplo, y no encontramos... Es devastador. Está en el orden del 79% de la última encuesta respecto de la credibilidad de las instituciones de la República. Eso es preocupante. Sí. Ya para cerrar, lamentablemente ha pasado volando los minutos, pero relacionado con el tema de la independencia, la calidad institucional del Poder Judicial, juega un papel muy importante el Consejo de la Magistratura. Usted tiene una amplia experiencia en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué le cambiaría a nuestro actual régimen para garantizar que los jueces seleccionados sean los más idóneos, que no haya un criterio extremadamente político a la hora de la designación, sino que haya un equilibrio? ¿Qué aspecto habría que modificar de nuestra legislación? Mire, yo vuelvo a lo que le dije hace un rato. Sí. A veces no es cuestión de modificar normas, hay que modificar comportamientos. Yo puedo modificar todas las normas que usted quiera, podemos armar la mejor estructura normativa, le damos a nuestra mayor dimensión de arquitectura jurídica para decir que tenemos un Consejo de la Magistratura impecable, si no cambian los comportamientos de los que lo van a poner en funcionamiento. Es el vicio. Es decir, no solamente pasa por cambiar normas, hay que cambiar comportamientos, porque las normas pueden hacer mucho, pero usted sabe perfectamente que el derecho es parte del orden, pero no es todo el orden social. Así es. Y mucho de eso está en nuestras propias actitudes éticas, morales, de responsabilidad. Pero yo creo que el Consejo de la Magistratura, para mí, yo integré muchísimos años un Consejo de la Magistratura, y la verdad que del modo en que funcionaba el que yo trabajé, la verdad que sentí una satisfacción enorme. Debo reconocer, yo soy producto de un Consejo de Magistratura, si no, a lo mejor no hubiera llegado nunca a los cargos que llegué como juez, y por lo tanto creo fervientemente en ellos, sin dejar de desconocer que tienen por allí algunos resquebrajamientos, algunas mermas en el funcionamiento y en su efectividad, pero que habría que cambiar. Por ejemplo, habría que cambiar la forma de las puntuaciones. Claro, el tema de las entrevistas, no está demasiado... El tema de las entrevistas... Es mucho el puntaje que se le da. Se podría repasar para que no quede tanta discrecionalidad, por ejemplo. Y el tema de las ternas, digamos, el Poder Ejecutivo libremente elige dentro de la terna al primero, al segundo, al tercero, pero no siempre fundamenta por qué elige al tercero y no al primero. Digamos, es un aspecto... Mire, yo lo que le digo de que cuando dice que cuando las leyes establecen de que se elevará una terna para que luego decida el Ejecutivo, bueno, si yo digo elevo una terna, ¿qué quiere decir? Que estoy dándole la posibilidad que elija uno de los tres. Lo insólito sería, como alguna vez alguien defendió en el Senado de la Nación, me acuerdo, en unas jornadas, de que si el Ejecutivo no quiere designar, no está satisfecho con ninguno de los tres que le van en la terna, no designe a nadie. Y claro, que, por ejemplo, si hay más postulantes en la grilla que quedó del resultado del examen que llevó adelante el Consejo de la Magistratura, que le eleven otra terna, con lo cual podía ocurrir que si había 18 postulantes, la sexta terna con los últimos tres, alguno de ellos fuera designado, lo cual le quita toda, evidentemente, calidad a la designación. Pero yo creo que las ternas, el Ejecutivo tiene la posibilidad de que entre los tres designar a cualquiera. Bien. No me parece, el tema es vinculante en el sentido, caso de la terna vinculante, en el sentido que tiene que ser alguno de esos tres, no puede ser otro de fuera. Ahora, ¿por qué el segundo, el tercero? Eso ya es una potestad que tienen los ejecutivos. Bueno, doctor Carranza, ha sido un gusto conversar con usted, muchísimas gracias. No, al contrario, muy amable. Bueno, muchas gracias.
Nos encontramos el próximo viernes a las 22 aquí en Canal 2 en Sala Transparente. Muchas gracias.